Antibióticos o antibacterianos, pues, ¿qué podemos decir de ellos? Pues la idea es evitar procesos de resistencia como los que veíamos nosotros en microbiología y que seguramente ustedes ya no se acuerdan, pero los vimos. Ojalá lo repasen porque finalmente ustedes saben que hay muchos errores que nosotros cometemos desde el punto de vista humano con el uso y el abuso de los antibióticos, ¿cierto? El hecho, por ejemplo, de que usted interrumpa los tratamientos, el hecho de que usted consuma el antibiótico a deshoras, el hecho de que se automedique, ¿cierto? Son factores que están vinculados con ese proceso de producción de resistencias. Uno podría clasificar en términos generales los antibióticos en dos grandes grupos. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Bien o no? Se perdieron el editorial de hoy. Qué lástima. Vuelvo a empezar, profe. No, gracias. No, porque ya me está grabando y no pueden quedar en evidencia. Este país es muy inseguro, hermano. Sinceramente. De hecho, yo creo que esa fue una de las razones por las que me dijo, usted no vaya a hacer política ni con el hijo de puta, me lo matan. Ah, bueno, señora. Sabias palabras de la madre. Bien, antibacterianos entonces los podemos clasificar en dos grandes grupos. Algunos son bacteriostáticos, otros son bactericidas. ¿Alguien tiene alguna intuición con respecto de estas dos palabras? Uno los controla y el otro ¿Los controla también? No, los elimina. Más o menos, va por ahí la cosa. Neutraliza. Los neutraliza. Bueno, bacteriostático significa que detiene el crecimiento, pero no alcanza a matar la bacteria. Y bactericida, así como la palabra insecticida, lo que busca es matar, ¿cierto? Eliminar definitivamente la bacteria. Entonces, bacteriostáticos detienen el crecimiento bacteriano, bactericidas están encargados específicamente de eliminar o de matar pues, la bacteria, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Obviamente hay grupos, digamos que dentro de los grupos de antibióticos están clasificados de esa manera. Está por ejemplo el grupo de las tetraciclinas, el grupo de los macrólidos y el cloranfenicol, son bacteriostáticos. Y dentro de los bactericidas está el grupo grande de los betalactámicos, que ya vamos a ver qué es eso y qué significa que se llamen betalactámicos. Están los aminoglicósidos, que es otro grupo grande, las polimicinas, la vancomicina y la rifampicina. Entonces, aquí más adelante hay otra diapositiva donde está, digamos, una lista que tiene algunos antibióticos adicionales. Por ejemplo, dentro de los bactericidas que no estaban en la lista anterior están las quinolonas, otro grupo grande de antibióticos. Y dentro de los bacteriostáticos que no estaban en la lista de ahorita aparece la clindamicina, ¿cierto? Pues como para que la puedan ampliar, pero si ustedes se fijan, la lista es esencialmente la misma. Bien, ¿de qué depende entonces que el antibiótico funcione o no funcione bien? Pues obviamente hay unas cosas que dependen del antibiótico y hay otras que van a depender del microorganismo, de si el microorganismo es capaz de responder a ello o no. Entonces, del antibiótico, ¿qué depende? Depende de su mecanismo de acción, y el mecanismo de acción depende literalmente de la estructura. Bueno, yo no les digo biociencias, pero desde biociencias yo a mis estudiantes siempre les digo, ojo, la estructura está vinculada con la función. Si se pierde la estructura química, se pierde la función. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque lo vimos también en microbiología. Les dije, hay un sistema de resistencia bacteriano donde las bacterias son capaces de modificar la estructura química del antibiótico y lo inactivan. ¿Sí? Lo vuelve más difícil para que pueda cumplir con su función, digámoslo así. La otra es la concentración en el sitio de la infección. ¿Eso de qué depende? De la dosis. Si usted subdosifica, es decir, da una dosis menor a la recomendada, pues obviamente las concentraciones en el lugar de la infección van a ser menores. Digamos que nosotros no tenemos tanto problema con eso por el uso de gotas directamente a nivel tópico, a nivel ocular, ¿cierto? Pero digamos cuando es a nivel sistémico, que es intramuscular, oral o intravenoso, pues obviamente ahí sí puede haber problemas. La razón es que la gota usted la deja directamente en el lugar donde usted lo necesita, que es el ojo. Pero cuando es a nivel sistémico, ustedes ya saben por la farmacodinámica y la farmacocinética que el fármaco debe absorberse, distribuirse, y esa distribución es literalmente aleatoria. Y lo que llega al lugar de la infección pues son trazas o son concentraciones bajas del antibiótico en este caso. ¿Qué depende del microorganismo? Depende del tipo de microorganismo. Si ustedes se acuerdan, en microbiología
hay una práctica donde hacíamos antibiograma y había unos antibióticos, un grupo de antibióticos que servía para gram positivos y había otro grupito de sensidiscos y de antibióticos que eran para gram negativos. Entonces depende de eso también. Si tenemos microorganismos gram positivos o gram negativos, o aerobios o anaerobios, también hay que tenerlo en cuenta. No todos los antibióticos funcionan con todos los microorganismos, eso sí, ténganlo por seguro. Y también dependen del tamaño del inóculo. ¿Alguien se acuerda qué es el inóculo o tiene idea de qué significa la palabra? ¿Qué significa la palabra inocular? La contaminación. Sí, es la contaminación. Correcto. Depende de la carga microbiana, correcto. ¿El inóculo qué es? Es la cantidad de bacterias que ingresa por primera vez a un tejido. ¿Sí? O sea que sí depende de la carga microbiana. Bien, si el tamaño del inóculo es grande, pues evidentemente la persona se va a ver más afectada, o por lo menos se va a ver afectada rápidamente. Si hay menos cantidad de bacterias que estén contaminando a la persona, pues evidentemente eso va a ayudar a que por lo menos trate de responder el sistema inmunológico. Pero es más fácil de eliminar una bacteria grande o pequeña. La grande. No, da igual, todo depende de estos factores, más que y del antibiótico, o sea, no depende de que si sea grande o pequeña, también depende de si es resistente o no, o si es multiresistente, ¿cierto? Porque hay bacterias que son bien complicadas, de pronto ustedes no con ustedes no tengo esas diapositivas, sino que las utilizo para enfermería, pero hay bacterias que son devoradoras de carne, es decir, que son capaces de consumirse la piel y la carne y pueden matar en 12 horas, así rápido, y son estreptococos, que uno diría, ay, no, esos estreptocoquitos, no, eso solamente da amigdalitis. Perdón, amigdalitis, pues sí, dan amigdalitis también, pero también pueden devorar carne. Entonces, depende más bien como de la agresividad del patógeno, depende más bien como de la resistencia o no a los antibióticos que tenga el patógeno. Hola, ¿cómo vas? Sufrido. Se mojó. Bien. También depende de la fase de crecimiento de la bacteria. Cuando la bacteria, ¿se acuerdan que hay 4 fases? Una fase de retraso, luego comienza a ascender la cantidad de bacterias, que es la fase exponencial, luego está la fase estacionaria y luego la fase de muerte. Hay antibióticos como los betalactámicos, las penicilinas, las cefalosporinas, que son capaces de trabajar cuando la bacteria está en pleno proceso de crecimiento, en ese proceso. Y hay otras que pueden trabajar en el estado estacionario sin ningún problema, como las tetraciclinas, por ejemplo, por ponerles un ejemplo. Las quinolonas también trabajan en fase de crecimiento bacteriano. Así que, obviamente, dependiendo del mecanismo de acción del antibiótico, así también va a trabajar, obviamente, con el grupo de bacterias. Es para que lo tengan en cuenta también. Esto pues simplemente es puro recorderis, no voy a entrar en tantos detalles. ¿De qué dependen los métodos para comprobar la susceptibilidad de los antibióticos? Pues dependen de algo que ustedes ya hicieron, que es el antibiograma. Este fue el antibiograma que ustedes, bueno, este específicamente no, pero este tipo de antibiograma fue el que ustedes hicieron la vez pasada en microbiología, que es el método de difusión en plato con sensidiscos. Es decir, se utilizaron papelitos impregnados de antibiótico para saber si la bacteria era capaz de crecer sobre el papelito o si dejaba un halo de inhibición alrededor de ella, evitando obviamente la proliferación, ¿cierto? De esta manera. Entonces, cuando uno ve el halo de inhibición, si uno cogiera la caja y la mirara de canto, o sea, de lado, pues uno vería más o menos esto. Toda la parte verde, amarilla sería el medio de cultivo. Los rectángulos azules sería el crecimiento bacteriano, el rectángulo negro sería el sensidisco. Ustedes ven que de acá a acá no hubo crecimiento bacteriano porque finalmente el sensidisco propaga por difusión el antibiótico y eso crea una barrera alrededor del sensidisco que impide que las bacterias crezcan o se acerquen a él, ¿cierto? Entonces, entre más grande sea el halo de inhibición, muchísimo mejor, ¿cierto? Cuando uno mira, por ejemplo, este halo de inhibición, la idea es que sea mayor a unos 11 milímetros, 11 a 15 milímetros. Si es menor a ello, uno puede considerar ya resistencia, ¿sí? Y si ustedes se fijan, también hay otros donde ni siquiera hay halo de inhibición, o sea, la bacteria literalmente, como les decía yo la vez pasada, hacen gárgaras y eso es el antibiótico. O sea, no le hacen absolutamente nada las bacterias el antibiótico a las bacterias. El otro método era la prueba Epsilon, que ya no se hace con sensidiscos sino con cintas, pero en esencia es la misma vaina. Y el último método es el método de dilución en plato
que eso ya es un método un poquito más estandarizado, es el que mejor se utiliza para hacer obviamente este tipo de diagnósticos. Y la idea es evidentemente utilizar medios de cultivo líquido, inocular cada uno de los pozos, y donde el pozo aparezca de un color como lechoso o turbio, pues obviamente hay crecimiento bacteriano, ¿cierto? Cuando uno mira, por ejemplo, los pozos de esta segunda columna, todos han sido contaminados con bacterias, mientras que los primeros no. ¿Por qué? Eso depende obviamente de la cantidad de antibióticos que uno utilice en cada pozo. Entonces, digamos que lo que uno busca con estos tres métodos que ya habíamos, que ustedes ya conocían de su microbiología, la idea es determinar la concentración mínima inhibitoria. La concentración mínima inhibitoria, que es la cantidad o la cantidad de antibiótico que se necesita para por lo menos evitar que la bacteria prolifere, ¿cierto? Eso es lo que uno busca. Lo otro sería buscar la concentración mínima bactericida, que es la concentración mínima que se necesita de un antibiótico para matar la bacteria. Pero lo que uno busca normalmente con estos tres métodos es la concentración mínima inhibitoria. Bien, ahí les queda pues como repaso. Ya lo que hay que entrar a mirar son los mecanismos de acción de los antibióticos. No todos trabajan de la misma manera, los grupos trabajan distinto. ¿Por qué? Pues evidentemente todo depende de qué, de la estructura química del antibiótico. Depende del blanco del antibiótico, es decir, a dónde va el antibiótico para poder eliminar la bacteria, para poder inhibir algún proceso bacteriano que pueda ser específico, que pueda permitir el crecimiento de la bacteria. Entonces, aquí tenemos antibióticos que son capaces de inhibir la síntesis de la pared celular. Esto lo expliqué yo cuando veíamos bacterias, generalidades de bacterias, y hablábamos de la pared celular. Les explicaba que la pared celular eran como ladrillitos, que los carbohidratos eran los ladrillitos de la pared, ¿se acuerdan? Que el pegante entre ladrillo y ladrillo era el enlace glicosídico, pero entre hilera e hilera de ladrillos el pegante era el enlace transpeptídico, si se acuerdan pues. La enzima que hace el enlace es la transpeptidasa. Normalmente estos antibióticos, los metalactámicos, la fosfomicina, la vancomicina, la bacitracina, inhiben la síntesis de la pared bacteriana, pero porque bloquean esa enzima. ¿Sí? Todo es bioquímica, todo ocurre de la misma manera, tanto en microorganismos como en nuestros cuerpos, ¿cierto? Entonces digamos que el antibiótico lo que hace es bloquear esa transpeptidasa, la pared celular queda sin ese cemento que une las hileras, la pared queda entonces evidentemente débil, colapsa. Prueba de ello, pues la primera imagen que ustedes vieron al principio de la presentación, ¿cierto? Esta imagen es una imagen diciente porque lo que nos está mostrando allí específicamente es cómo queda la pared celular rota después del uso de este tipo de antibióticos. Queda totalmente perforada. Eso es como si cogiera un samurái con una espada y le abriera el abdomen y usted se viscerara, ¿cierto? Inmediatamente. Pues a menos de que usted sea capaz de coger todos sus intestinos, difícilmente, ¿cierto? Se le deslizarían un poquitico. Entonces, lo mismo le pasa a la bacteria, ¿cierto? Para poner como un ejemplo medio similar o entendible, correcto. Bien, hay otros que hacen o que desorganizan la membrana celular. ¿Por qué? Porque pueden tener como blanco el colesterol, o en el caso de los hongos el ergosterol. El colesterol y el ergosterol forman parte de las membranas celulares. El colesterol forma parte de las membranas celulares nuestras y el ergosterol forma parte de las membranas celulares de los hongos. Es cuando no se sintetiza bien o no forma parte de la membrana no queda tan fluida, la membrana no queda tan firme, así que causa como una desorganización de la membrana. Esa desorganización, pues obviamente, gracias a la presión osmótica, pues finalmente puede terminar reventando la membrana y finalmente todo el contenido sale y se muere el hongo, o en este caso la bacteria. Entonces, cuando uno habla de anfotericina B y nistatina, uno habla de hongos, y cuando uno habla de polimixinas, uno habla de bacterias. Entonces miren que estoy hablando de antibacterianos y antifúngicos al mismo tiempo. Bien, luego vienen los que inhiben la síntesis de proteínas. Entonces ahí ya la cosa es un poquito más
TESA. Vamos a ver cuál sirve, cuál no. Como siempre. Cuando uno mira el ribosoma, recuerden que el ribosoma tiene una subunidad pequeña, una subunidad grande, y que el ribosoma se encarga de leer, obviamente, el ARN mensajero. Bueno, aquí lo dibujé al revés. Ya les voy a explicar por qué lo dibujé al revés. Normalmente, cuando uno se fija en los ribosomas, digamos que aquí tenemos el ARN mensajero. Normalmente lo que sucede es que se une primero la subunidad pequeña en la parte de abajo y la subunidad grande en la parte de arriba. Y recuerden que el ARN se lee por tripletas. Si usted se acuerda de sus ciencias y de la transcripción, pues es un proceso en el cual, perdón, de la traducción, es un proceso en el cual el ribosoma lee por tripletas o codones el ARN mensajero y por cada tripleta o codón pone un aminoácido, ¿cierto? ¿Cómo lo pone? Pues la idea es que llega aquí un ARN de transferencia que lee con el anticodón la tripleta y pone el aminoácido y la cadena entonces se va formando lentamente y va saliendo como el humo que sale de una locomotora, ¿cierto? Más o menos así. Cuando uno mira fotografías electrónicas se ve más o menos así, el ribosoma así gordito, grandecito, leyendo una hebra y saliendo como un mito del ribosoma. Pues yo lo veo de esa manera. Pero los antibióticos, hay algunos que son capaces de trabajar en la subunidad pequeña, o sea, la subunidad 30S, y hay otros que son capaces de bloquearlo en la subunidad 50S, o sea, en la subunidad grande. Pues aquí, digamos, les están diciendo que en la subunidad 30S trabajan las tetraciclinas, en la subunidad 50S trabajan el cloranfenicol, la eritromicina, las glucosaminas. Pues como para agruparlos, ¿cierto? Rápidamente, simplemente para poner ejemplos. La idea entonces es la interrupción de la síntesis de proteínas. Pero tenemos otros dos mecanismos de acción. Entonces hay algunos que interfieren con la síntesis o el metabolismo de ácidos nucleicos. Ustedes ya saben que hay dos tipos de ácidos nucleicos. Uno de ellos es el ADN, que no lo habíamos mencionado, y el otro lo acabamos de mencionar acá, que es el ARN. ¿Sí? Por su biociencia saben que el ADN y el ARN deben ser sintetizados. Es decir, si usted hace una copia de ADN, a esto se le llama replicación. ¿Cuándo la bacteria haría replicación? ¿En qué momento? ¿Cómo? Correcto. Cuando está en pleno proceso de división bacteriana, debe hacer una copia del ADN, sino que le va a regalar a la otra, ¿sí? Tiene que regalar el cromosoma. ¿Cuándo sucedería el paso de ADN a ARN mensajero? Este proceso se llama transcripción. ¿Cuándo sucedería eso? Cuando va a sintetizar proteínas. Sí, cuando va a expresar genes que al final van a sintetizar obviamente proteínas, porque las proteínas son las que finalmente cumplen con las funciones celulares. No es el ADN, no es el ARN. El ADN y el ARN son guardianes de la información de la célula, ¿cierto? Pero quien genera, digamos, los procesos funcionales son las proteínas. Usted sin proteínas no funciona. Por esa razón, cuando uno utiliza antibióticos que bloquean la síntesis de proteínas, la bacteria deja de funcionar. Es una pregunta sencilla para que usted piense. Si deja de funcionar, ¿ese antibiótico será qué? ¿Un bactericida o un bacteriostático? Bacteriostático. Correcto, es un bacteriostático. Y si yo daño la pared celular, ¿será bactericida o será bacteriostático? Es bactericida. Entonces, ustedes ahí se van dando cuenta que con el mecanismo de acción, yo puedo saber si me va a matar la bacteria o si la va a detener. ¿Sí? Bien, ahora, volvamos a este tema. Interferencia y metabolismo de los ácidos nucleicos. Por ejemplo, la rifampicina bloquea la ARN polimerasa. La ARN polimerasa trabaja en la transcripción. O sea que la rifampicina, ¿qué es lo que me está bloqueando? La transcripción, o sea, la fabricación del ARN mensajero. ¿Será bactericida o bacteriostático? Bacteriostático. Bacteriostático, correcto. Ahora, las quinolonas.
Normalmente dañan unas proteínas que se llaman las ADNs girasas, que son las que ayudan, no son las principales, sino que ayudan en el proceso de replicación. ¿Por qué? ¿Alguien tiene algún cordón o un cable grande? Por casualidad. Si está muy grueso, me va a pegar doblarlo. Ah, no. De los de ayer de colocación para clínica. Préstame ese, porfa. Qué pena molestarte ahí. Eso, este está bien. Bien, y pues, eso es muy fácil. Es fácil de entender. Supongamos que esta es nuestra cadena de ADN, entonces la voy a doblar, voy a hacer la doble hélice. Para usted poder replicar el ADN, ¿usted qué necesita si la cadena está así? Separarla, ¿cierto? Entonces tú me haces el favor y separas la cadena, las dos cadenas, las dos. Saque esa mano de ahí. La Eso. tengo calientica. Ah, pero ya, ahorita que la vuelva a calentar. Pille pues, ¿qué pasa a los lados? Suéltala. Listo, vuélvela a separar. ¿Qué pasa aquí a los lados? Tensiona. Se tensiona, se torsiona muchísimo. ¿Qué hace la girasa? La girasa lo que hace es que corta el Elimina esa ADN, tensión. lo suelta y elimina la tensión que hay de los lados. ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo bloqueo la girasa? Vuelvo otra vez a separarlo. Se tensiona tanto que termina rompiéndose el ADN. ¿Sí? Ese es el problema. Ese es el problema pues de las quinolonas con las ADNs girasas. Entonces trabajan el proceso de replicación, pero ¿en qué sentido? Favoreciendo la torsión del ADN hasta cuando ya físicamente no dan para más. ¿Y qué sucede? Se rompe, no hay de otra, ¿cierto? Es lo que pasa con sus huesos. Usted físicamente puede torsionar las articulaciones, pero ya va a llegar un momento en que, ¿cierto? Va a sonar un pequeño clic, un pequeño desgarre y entonces se va a quedar sin articulación, ¿sí? Es lo mismo, es la misma vaina, pero desde el punto de vista químico con enlaces más pequeñitos y con torsiones más pequeñitas, pero es la misma situación. Entonces las quinolonas bloquean las ADNs girasas que bloquean la distensión del ADN durante la replicación. Y entonces, ¿qué pasa con el ADN? Se rompe. ¿Bactericida o bacteriostático? Bactericida. Bactericida. Si usted daña el ADN bacteriano, la bacteria ya no va a poder funcionar. Dígaselo a una de sus células, dígaselo a una de las células de la piel que usted muda diariamente. Ese ADN, chao, ese ADN se vuelve una pichurria. Dígale eso a esas células que usted mató, que usted aniquiló cuando era niño bajo el sol. ¿Cómo quedaban esas células? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Qué sucedía primero? Se ponía rojo, y por puta si no terminaba uno rojo, quemado. Y a los 2 o 3 días, ¿qué pasaba? Exacto, o sea que mudaba usted la piel, usted parecía una culebra mudando piel. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué era esos pedazos que usted arrancaba de la piel sin dolor ya al final? Piel muerta, células muertas. ¿Qué pasó? Los rayos ultravioletas se encargaron de fraccionar el ADN. ¿Quedaron vivas las células? No, se mueren. Lo mismo pasa con las bacterias. La misma pendejada. Lo que pasa es que aquí estamos usando antibióticos. Usted usó el sol maravillosamente para volverse mierda a la piel y para que sus células empezaran a mutar bien chévere, para que le diera un cáncer. Al mamut le dio cáncer. La idea es que no les dé esa vaina, ¿cierto? Bien, o sea que aquí tenemos un bacteriostático y tenemos bactericidas dependiendo de cuál es el ácido nucleico que esté impidiendo sintetizar. Y por último están los antimetabólitos que bloquean la síntesis de ácido fólico. ¿Para qué sirve el ácido fólico? Sí, más o menos, va por ahí la cosa. Uno lo utiliza peyorativamente para insultar a la gente, ¿cierto? Ay, le faltó ácido fólico, ¿cierto? Ay, qué pesar, no le da, es que no le da, ¿cierto? Ayuda al desarrollo. Sí, correcto, ayuda al desarrollo y al crecimiento celular en términos generales, incluyendo el crecimiento celular bacteriano. Si yo interrumpo la síntesis de ácido fólico en la bacteria, podrá haber calma, ¿podrá haber división bacteriana? No. Entonces, pregunta, ahora sí, ¿es bacteriostático o bactericida? Bacteriostático. Es bacteriostático porque está deteniendo el crecimiento. Correcto. Por ejemplo, en mi caso, si
Yo utilizo betalactámicos como la penicilina, mis bacterias, las desgraciadas, esas hijueputas hacen gárgaras y escupen el antibiótico. A mí me sirven un bacterio, perdón, no el bactericida, sino el bacteriostático. A mí me sirve una combinación de sulfamidas y trimetoprim. Si no, mata la infección. Eso ya yo lo sé, eso ya yo lo tengo clarísimo. Porque lo he vivido pues en mis amigdalitis de hace mucho tiempo, hace mucho rato, espero que no me vuelva a dar una amigdalitis de esas. Y a mí me hicieron un tratamiento largo con penicilina G pensatílica, que es dolorosa esa hijueputa. O sea, la inyección de eso es dolorosísima. Y me hicieron un tratamiento largo, yo creo, yo no sé si fue de meses o que yo estaba muy niño. Yo me acuerdo que yo salía del consultorio siempre cojeando. Pero muy enfermo. Y después al otro día cojeaba del otro, eso era horrible. Eso era una cosa horrible. Pero ya después de eso, como el tratamiento como que fue muy prolongado, no debe haber sido así de prolongado, mis bacterias adquirieron resistencia a la penicilina. No volví a utilizar penicilina, me toca utilizar trimetoprim sulfamethoxazol, que no les vaya a pasar. Pero muy enfermo de chiquito, bro. Enfermo, como un hijo de puta huevón. Eso es tratamiento. Marica, si yo, vea, cuando estaba así, yo era feliz. O sea, en Manizales, en ese frío tan hijo de puta, yo salía a jugar. Con razón. No me Manizales. importaba. Oh, Manizales es una chimba, parce. ¿Qué pasa? Tráteme bien a Manizales. Lo bueno de Manizales salía para Pereira. Para mí lo mejor de Pereira es la salida para Manizales. Pues, tratémonos suavemente. Hagámonos pasitos. La semana pasada subí me una mojada de Ay, allá se hace un frío, hijo de puta. Si uno ya no se puede mojar. Ni Pereira ni Manizales, solo Armenia. Yo que Armenia. en la moto peor. El clima de Pereira es una No, mierda. el clima de Armenia es una mierda. No. Yo voy allá, y esos hijueputas zancudos. No. Oiga, qué mal paridos zancudos. Acá Pereira hace un bochorno como si uno fuera a no, y cocinar Armenia no, pero horrible. no. No, es diferente, no, muy diferente. Es muy diferente. No, mentiras, hablando seriamente, a mí me gustan las tres ciudades del eje cafetero. Yo viviría en cualquiera de las tres ciudades del eje cafetero. Uy, sí, total. Solo Uy, Pereira. no. Solo que tiene que meter. Sí, Bueno, sí, es es que no muy nos manden rolos, que es diferente. Sí, yo no. Bogotá, yo viviría en Bogotá, pero porque me pagaría muy bien. ¿Qué pasa? No, todo lo que sea. No, Ariel ya estás más consciente que un hijo de puta. Él sabe. Ya experimentó Pereira y acá no se va. Pregúntenle qué hacer. Ay, es más fácil empujar. Aquí no pagan tanto, me voy. Y él Ya no pagan tanto, si no me voy de aquí. Claro, tiene que buscar la plata. ¿Sí? Pues que por plata, sí, bueno, por oportunidad. No, lo que pasa es que uno, a veces, uno cuando está joven prioriza ese tipo de cosas, uno está Pero la gente buscando hacer su plante y cierto, ese tipo de, uno lo entiende. Ya después uno prioriza otras cosas, la calidad de vida, el hecho de que usted pueda salir de su casa y llegar en 15 minutos al trabajo, Sí. no en 45 minutos o 2 horas, ¿cierto? En medio del taco. Usted lo que era Pero para eso hay estrategias. Si le roban 3 pesos en el Sí, le Coger roban 3 un- buses, 4 Pero, taxis. pero eso ya está pasando en Medellín, está pasando Y en los Cali, burros. esos tacos en Medellín, ay, qué pereza. O tienes que no ir a la trabajo ya. O a la universidad. Pero usted se cansa de vivir cerca del trabajo. Usted vive cerca del trabajo y cuando quiere descansar, usted pasa por ahí. El trabajo. No, y lo están llamando a uno del trabajo. Un momentico nomás. No, usted es así. No, ¿qué tal? Me tocó vivir en Calvario. Cuidado. A mí me tocó, yo vivía a una cuadra de mi trabajo. Sí. Y una ahí vez mismo. incapacitada con un pie que me tocó ir con muletito porque me necesitaba. Y no vaya. Sí. Se no se pone la camiseta de la empresa. Ah, sí Tiene son, la así son. empresa. Yo lo entiendo. No da la milla extra. La milla extra. Ave Eso es María. lindo, eso es lindo. Eso es una puta Qué cosita. Pero estamos de acuerdo, todos sufrimos, todos pasamos por el lado. Eso es un cuento. Mejor dicho, no voy a decir lo que estoy pensando. Pauso. Pause, pues. Ya, de nuevo. Ah, no, yo voy diciendo las cosas así. Y las que ya No, estamos todo al el mundo- aire. Todo el mundo quiere que uno haga cosas. Yo soy así, a mí me
que yo porque soy así. Yo como, pues si eso lo pienso, porque no lo va a decir. Ah, sí, Yo me claro. lo tengo que tragar. Es que me da cáncer de garganta. Se le Sí, contamina. tenaz. No, no es capaz uno de No, yo no tragarse soy esos capaz. sapos. Que le toca con solo Espere. No vayan a decir nada más. Ya. Bueno, aquí tenemos una imagen en la cual está, digamos, el resumen de lo que hemos hablado ahora. Obviamente, ahorita o más adelante, cuando toquemos ya antibiótico por antibiótico, grupo por grupo, les voy a explicarlo con más profundidad. Simplemente esto es como un panorama general, ¿cierto? Están entonces aquellos antibióticos que se encargan de detener la síntesis de la pared celular, está señalando la pared. Hay antibióticos que se encargan de detener la síntesis de ácido fólico, como el trimethoprim y las sulfas. Hay otros que se encargan de destruir o de desorganizar la membrana celular. Hay otros que se encargan de bloquear la ADN girasa, como las quinolonas, o la elongación del ARN, como la actinomicina, o los que se encargan de bloquear la ARN polimerasa, como la rifampicina. Y hay otros que se encargan entonces, como pueden ver en este bloque, de bloquear los ribosomas, algunos en la subunidad 50S, algunos en la subunidad 30S, que es la más pequeña. Y listo, ahí están, digamos que diagramados más o menos los mecanismos de acción por grupos de antibióticos, ¿cierto? Es una imagen que me parece muy bacana, muy bonita, porque finalmente le sirve a uno para repasar más o menos los mecanismos de acción. Bien, esto ya lo habíamos visto. Una bacteria normal, una bacteria después de un antibiótico que inhibe la síntesis de la pared celular. Por presión osmótica, como ya había mencionado hace un rato, la pared se revienta, obviamente todo el contenido celular bacteriano sale y la bacteria muere en el proceso. Así que no voy a entrar en más detalles porque esto ya lo vimos en clase. Y el otro proceso es el bloqueo de la síntesis de proteínas. Algunos, como la streptomicina, por ejemplo, se ubican acá. Entonces mire que deforman el ARN mensajero, por lo tanto el tRNA no es capaz de leer el codón, ¿cierto? Simplemente con ese detallito evita la síntesis, ¿cierto? Algunos antibióticos, lo vamos a ver más adelante, se pegan en esta parte, impidiendo que el aminoácido nuevo que entra se una a la cadena y se extienda a la cadena. Entonces también bloquean la síntesis. Por eso digo yo que más adelante vamos a verlos ya con detalle, ¿sí? Las tetraciclinas también se pueden unir en este punto, impidiendo que el ARN mensajero pase literalmente por el ribosoma. O sea que hay diferentes estrategias por medio de las cuales los antibióticos pueden bloquear ese tipo de cosas. Y lo que les mencionaba ahorita de las sulfas y el trimethoprim, esta es una cascada metabólica o cascada bioquímica para la síntesis del ácido fólico. Ustedes pueden observar aquí que las sulfas me van a bloquear la primera enzima, que es la dihidroxeroato sintetasa, y el trimethoprim me bloquea la tercera enzima de esta cascada metabólica, que es la dihidroforato reductasa. ¿Sí? Usted puede utilizar solamente sulfas, sí, pero hay un problema. Las bacterias pueden mutar y hacer un bypass bioquímico por otro lado, llegar a este punto y terminar con la síntesis de ácido fólico. Eso es un bypass enzimático, ese es un problema para uno. Lo que normalmente se hace es utilizar una combinación de estos dos, porque estás bloqueando dos partes de la ruta y para la bacteria es más difícil una mutación o hacer un bypass de dos partes de la ruta que están siendo bloqueadas al mismo tiempo. En las mismas cantidades. No, normalmente se utilizan cantidades distintas porque son antibióticos diferentes, ¿cierto? Este bloquea solamente esta enzima y este solamente bloquea esta enzima. Entonces la idea es simplemente evitar un bypass, es decir, que por otra ruta metabólica se acostumbre la bacteria a sintetizar el ácido fólico. Esa es la idea, ¿sí? En mi caso, por eso yo mencionaba mi caso, yo tengo que utilizar los dos y la verdad me funcionan bastante bien. Y soy muy cuidadoso cuando tomo antibióticos, cuando consumo antibióticos, soy muy cuidadoso con el tratamiento. No lo interrumpo, trato de tomar a horas, obviamente a veces se le olvida a uno, pero lo continúo hasta el final, o sea, no lo interrumpo. Ni lo interrumpo a punta de trago tampoco. Bien, la resistencia a los antibióticos, esto ya lo habíamos visto. Todo esto es introductorio, todavía no nos hemos metido de lleno con los antibióticos, o sea, estamos haciendo una introducción grande del tema. Entonces, aquí tenemos el bloqueo del transporte del antibiótico.
cuando, ¿se acuerdan? Cuando, por ejemplo, la bacteria engrosaba la pared celular y el antibiótico no podía ingresar. Entonces ahí estamos bloqueando. O sea, es un mecanismo de impermeabilidad de la bacteria. Está haciendo impermeable el antibiótico. Modificación enzimática del antibiótico, o sea, cuando la bacteria es capaz de romper o de dañar o de destruir el antibiótico o de modificarlo. Las bombas de flujo, que el antibiótico puede entrar a la bacteria, pero hay proteínas que se encargan de sacarlo como una motobomba. También está la modificación del blanco o el sitio de acción del antibiótico. Por ejemplo, las bacterias son capaces de modificar genéticamente la estructura del ribosoma. El antibiótico, cuando llega acá, no reconoce el sitio y se va. No es capaz de ingresar al mismo sitio. Entonces, obviamente, esa es la modificación del blanco del antibiótico. Y lo que habíamos mencionado, el bypass enzimático, es otro de los mecanismos de resistencia a los antibióticos. En esta tabla que tenemos acá a continuación, está, por ejemplo, están las resistencias. Entonces voy a ampliar un poquitico la tabla para traducírselas y que la miremos con tranquilidad. Entonces, aquí aparece el mecanismo de resistencia, el ejemplo de antibiótico y la base genética. Es decir, si la mutación fue en un cromosoma o si la mutación está en un plásmido. Eso ustedes ya lo saben, eso ya lo vimos nosotros en microbiología. Entonces, por ejemplo, mecanismo de resistencia, permeabilidad reducida. Permeabilidad reducida. ¿Qué significa eso? Que probablemente la pared celular se engrosó un poquitico más y que el antibiótico no es capaz de penetrar la bacteria, está siendo impermeable. Ejemplo de antibiótico, las penicilinas. ¿Dónde está codificada la mutación? A nivel cromosómico. ¿Qué bacterias presentan la mutación? Pseudomonas aeruginosa y bacterias entéricas. Entéricas, ¿cuáles son las entéricas? Las que están en el intestino. E. coli, Shigella, Salmonella, Campylobacter, por ejemplo. Otro mecanismo, inactivación del antibiótico, betalactamasas, metilasas, acetilasas, fosforilasas, otras. Entonces, antibióticos que reciben esa destrucción o ese daño de la estructura química. Penicilinas, cloranfenicol, aminoglicósidos. En el caso de las penicilinas, el gen de resistencia puede estar o en el plásmido o en el cromosoma, o en ambos. En el caso del cloranfenicol pasa lo mismo. En el caso de los aminoglicósidos, el gen de resistencia está ¿dónde? En el plásmido. ¿Qué bacterias entonces responden a ello? En el primer caso de las penicilinas, Staphylococcus aureus, bacterias entéricas, o sea, bacterias intestinales. En caso de resistencia al cloranfenicol, Neisseria gonorrhoeae, ya saben qué produce, Staphylococcus aureus. Y en el caso de aminoglicósidos, tenemos bacterias entéricas. Si usted revisa ya el resto de la tabla, pues es más o menos lo mismo. Alteración del blanco, desarrollo de resistencia por bypass enzimático y bombas de flujo. Y ahí está entonces el ejemplo de antibiótico que es rechazado por ese tipo de resistencia, la base genética y el mecanismo presente en diferentes bacterias. Simplemente es un cuadro informativo, eso no se lo tiene que aprender, es informativo, para que usted sepa que lo que usted vio en microbiología sí tiene relación, obviamente, con lo que estamos viendo en farmacología, por obvias razones. Ahora, una pregunta bien sencilla. ¿Ustedes creen que si una persona tiene bacterias resistentes a tratamientos antibióticos sistémicos, eso podría afectar los tratamientos oculares? Pues sí, porque Probablemente. si se desprende. ¿Conocen consensus? ¿Saben qué es consensus? ¿No saben qué es consensus? No. Consensus es una inteligencia artificial con la que usted puede trabajar o construir su proyecto de grado. ¿Sí? Si quieren, consúltenle a Consensus, consúltenle esa pregunta que les acabo de hacer, porque la verdad no conozco la respuesta. Uno intuiría que sí, que las bacterias, si las bacterias tienen resistencia al antibiótico intravenoso, intramuscular o por vía oral, probablemente a nivel ocular también pueda causar incidencia, pero no sé si haya evidencia científica. Consensus, usted le puede hacer, formule bien la pregunta. Si quiere, pregúntele a ChatGPT o a DeepSeek cómo formular esa pregunta para que le quede bien bacana y se la monta a Consensus en español y él te responde en español con evidencia científica y le dice si la evidencia es fuerte, es moderada o es débil. Es una tontería de inteligencia artificial. Les va a servir mucho para
para la parte de investigación. Les va a ahorrar mucho tiempo. No lo utilicen solamente para redactar, porque él redacta algunas cosas, o sea, usted puede sacar de ahí, copiar y pegar tanto el texto como las referencias, sí, se puede hacer también, pero cuando usted vaya a construir su marco teórico o su estado del arte o lo que usted vaya a construir, pues evidentemente debe aprovechar eso que le está entregando para que haga una mejor redacción, ¿sí? Para que usted concatene las ideas bien. Ahí le dejo la inquietud. ¿Sí? Se llama consensus, con C, consensus. Se escribe así. Yo antes, cuando no existía las IAs, yo en 3 días, 4 días construía un proyecto de investigación. Ahora con la IA yo puedo construir un proyecto de investigación en medio día, en un día. ¿Sí? Pero porque ya tengo la experiencia. Entonces, acostúmbrense, ojalá hacerla por ustedes mismos y que la inteligencia artificial simplemente sea un catalizador, un acelerador del proceso. Es mi recomendación. ¿Sí? Porque si depende todo de la inteligencia artificial, uno le puede decir a ChatGPT, pero ustedes saben que ChatGPT delira. Yo prefiero utilizar DeepSeek, que iba a China en el computador. Pero bueno, eso quedó grabado. Sí, mínimo me tildan de comunista. Nada raro en este país. Bueno, en el mundo, porque el mundo está polarizado, lastimosamente. Pero uno debe, en el prompt, si usted va a utilizar un prompt, sea específico y dígale a la inteligencia artificial que no delire, que no se invente las referencias, que si no es capaz, entonces no lo haga. Rete a la inteligencia artificial y verá que le saca resultados diferentes. Yo ya lo he hecho y... No me conteste estupideces. Sí, ay, qué pena que no sé qué, y por eso entonces corrija. Pero eso ayuda también a que la inteligencia artificial se vuelva un poquito más precisa, ¿cierto? Porque ella sigue aprendiendo. Se entrena. No se preocupen que en 10 años Skynet vendrá y, pues, puta, y nos van a destruir a todos, pero bueno, no hay problema, ¿no? Que si no somos extraterrestres va a ser Skynet. El meteorito que viene. Esperemos que no. Porque miren lo que está ocurriendo. Hay un libro muy bacano, si se lo quieren leer, se llama Las redes del caos. Es de... Ay, se me olvidó el autor. Bueno, en este momento se me escapa el nombre del autor. Las redes del caos. Es muy buen libro. El libro explica cómo desde el 2016, por ejemplo, las redes sociales modificaron la programación, cambiaron a deep learning, a aprendizaje profundo. Y por ejemplo, a partir de esa fecha, más o menos del 2016 para acá, usted ya ve en todas las redes sociales el scroll infinito. Uno antes miraba Facebook y llegaba un momento en que se detenía y uno, marica, usted ya sabía que se podía, o sea, usted se veía obligado a desconectarse, porque no había nada más. En el scroll infinito usted no se ve obligado a desconectarse, usted es de él. Y si usted se queda viendo TikToks, pues toda la hijueputa tarde cagado y la viendo TikToks, o viendo a Camilo Cifuentes pues dándole plata a la gente, ¿cierto? Todas esas maricadas. Pues porque es así. Pero a ellos ¿por qué crearon eso de esa manera? Porque a ellos les conviene que usted esté pegado horas frente a la pantalla, ¿sí? Eso yo lo discutía esta semana. Por ejemplo, en los celulares aparece, usted esta semana, los domingos, a mí me aparece en el iPhone los domingos, esta semana usted tuvo 6 horas, 5 horas 56 minutos, yo perdí 5 horas de mi vida viendo maricadas. Sin embargo, no todos son maricadas, ¿cierto? Porque usted a veces tiene que contestar WhatsApps de urgencia, ¿cierto? A veces, otras veces, por ejemplo, en el caso de nosotros los docentes, yo no tengo el computador encendido, reunión, entonces como si le pagaran a uno un celular, pues, ¿cierto? Administrativo, pues uno se conecta pues a las reuniones pues a través del celular, ¿cierto? Entonces eso es tiempo en pantalla. Hay tiempo en pantalla que usted que ni siquiera le codifica la inteligencia artificial del celular. Todo depende obviamente de las aplicaciones que usted tenga, pero lo bacano de ese libro es que explica cómo ese cambio ya sucedió. Ya llevamos más o menos 9 años con ese cambio. Y si usted le pregunta a alguno de los creadores de la inteligencia artificial de esas redes cómo está funcionando en este momento la red, no saben. No saben porque la red ha evolucionado. El algoritmo ha evolucionado. Entonces,
uno nota que uno está hablando con alguien, ve, mira, tan bacano, vamos a comer hamburguesa en tal parte. Y usted Una mira el celular, hamburguesa. ¡pum! Como Puta, si le lo apareció. escuchara. Escuchan a Marica, unos me malditos. escuchan, me ven, me entienden. No, entienda esto. Voy a explicar cómo funciona la cosa porque la gente cree que eso es medio mágico y puta. No, no es así. Usted da likes, usted está tiempo en pantalla viendo videos de ese estilo. Que, o sea, ellos saben más de su personalidad que usted mismo. Uno es una hueva, uno no sabe ni quién es, ni para dónde va, ni cuáles son sus metas. Esos malparidos, con ayuda de sus likes, de sus vistas, saben quién es usted, qué le gusta, por dónde se le pueden meter para trabajarle la cabecita, ¿sí? Para venderle cosas de todo tipo, ¿sí? Para que usted consuma más o para que usted tenga una tendencia política. Eso ya se sabe, eso pasó en Estados Unidos con la primera elección de Trump, por si no sabía. Pero es que a los delincuentes muchas veces los pillan por medio de lo que ven en internet, a los Claro, pedófilos, claro, toda todo vaina. eso, exactamente. Eso es un método de rastreo del berraco. ¿Por qué? Porque usted deja huella. Usted deja huella. Pero eso ha tenido consecuencias muy negativas. Por ejemplo, en Pakistán hubo un genocidio cometido por grupos religiosos